Muy buenas, profesor Bernal. Soy el estudiante Luis Duque y hoy en este video presentación le hablaré sobre las diferentes corrientes históricas. Empecemos. Voy a empezar explicando el positivismo histórico. Bien, esta corriente es una corriente filosófica que afirma que todo el conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medios del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. En esto se diferencia el historicismo con el positivismo. Mientras que el historicismo no cree en que se sepa el total de la historia y no cree en la objetividad del historiador, el positivista sí cree que puede llegar a conocer la verdad absoluta acerca del pasado, incluso aunque se la tenga que inventar muchas veces. Esta es una breve definición, ¿no?, del significado del positivismo histórico. Tanto Comte como Miles se basaban en la idea de que todo el conocimiento o actividad filosófico-científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia, como ya lo dije. Asimismo, esta idea fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa, tras los cambios políticos, sociales y económicos que colocaron a los individuos y a la sociedad como objetos de estudios partiendo de sus experiencias. Por lo tanto, es una corriente que el positivismo es una conjugación del empirismo, corriente filosófico que se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia o observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. Bien, otra corriente súper importante, la segunda corriente que voy a hablar es el materialismo histórico. El materialismo histórico es un marco conceptual marxista para concebir la historia, y esto sucede al explicar las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre las fuerzas productivas, ¿no?, y las relaciones de producción por las luchas de clases sociales. Esta concepción hace frente a la visión burguesa de la historia basada en ideas de los grandes hombres, por decirlo así. El desarrollo revolucionario de las fuerzas productivas bajo el comunismo hacía posible que todas las necesidades humanas fueran satisfechas y que el desarrollo de la producción prescindiera de las divisiones de la sociedad entre clases explotadoras. Aunque el materialismo, cabe destacar histórico, se halla estrechamente ligado al marxismo, muchos historiadores y sociólogos intelectuales no ligados al marxismo han tomado elementos de esto para elaborar sistemas y enfoques materialistas para el estudio de la historia. Quiero decirle que para uno aplicar esta idea no tiene que ser un marxista. Puede serlo o no puede serlo, ya que se puede fácilmente aplicar a cualquier visión. El historicismo. Vamos a hablar ahora del historicismo. El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en Benedetto Croce, ¿no?, y Leopoldo von Ranke, que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico, que concibe al ser, a la persona, esencialmente como un devenir, un proceso temporal que no puede ser captado por el uso de la razón. Esto concibe el devenir como historia y utiliza más la ciencia del espíritu, según el historicismo. La filosofía es básicamente un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una exploración sistemática de los diferentes hechos históricos. El objetivo de este historicismo consiste en llevar a cabo una teoría de la historia, como los hechos científicos, artísticos y técnicos, políticos, religiosos, etcétera, 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 que pueden ser considerados hechos históricos porque tienen una importancia para la vida del hombre
Y este historicismo sostiene que no debe existir una teoría histórica con esquemas previos que se impongan sobre el pasado. Una idea muy interesante, sin lugar a duda. Eh, Pasamos a el estructuralismo. El estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que básicamente creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. En general es un enfoque filosófico que trata de analizar un campo específico como un sistema de partes relacionadas entre sí, una mareología. Por tanto, en términos amplios y básicos, el estructuralismo busca la estructura a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura en sí. De acuerdo con esta teoría, podemos decir que el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, que son fenómenos y actividades que sirven como un sistema de significación, valga la redundancia, estudiando cosas tan diversas como la preparación de la comida, rituales para servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios como libros y no literarios, formas, etc. Una estructura que constaría así de dos principios, un autorregulador o inclusivo y un exclusor y delimitativo. Bien, ahora pasamos a una corriente pero que muy importante, que es la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Lefebvre y Marx Bloch en 1929, que ha denominado prácticamente toda la historiografía francesa y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental hasta nuestros días. Lleva su nombre para la revista francesa, lleva este nombre, ¿no? Por una revista francesa que se llamó Annales de Historie, algo así, Economique Social. Pero básicamente dice que el historiador en esta corriente se adhiere a un modo de escribir la historia desde el planteamiento de problemas que resolver, que contestar, una necesidad. Es una postura heredada de las ciencias naturales exactas y, en segundo término, de las sociales. Además, a diferencia de la clásica historiografía, estos autores toman conciencia de que no están escribiendo sobre el pasado, ni reproduciéndolo de modo fiel, sino interpretándolo, partiendo de su propia objetividad y conceptos, así como de teorías para escribir su versión del fenómeno histórico sobre el que trabajan. En cuanto a las fuentes anales, los anales amplió el abanico de recursos de lo que es legítimo disponer. Si bien los documentos escritos siguen siendo un elemento muy importante en su base empírica, se incluyeron todos aquellos elementos que pudieran dar evidencias en la investigación, así como la hoz habla del campesino, el vestido de la dama o el acordeón del músico, básicamente. Y por eso que yo pienso que la Escuela de los Anales es un importante pilar de la historia de los últimos, para estudiar la historia en general y que explotó en el siglo XX. Así que, sí. Otra corriente es la historiografía marxista británica. La historiografía marxista británica, las características principales de la historiografía marxista británica fueron las preocupaciones comunes por el estudio teórico del concepto marxista de la lucha de clases. Es el desarrollo pues de la teoría de la determinación de clases, de una clase que defiende la importancia capital de la lucha de clases en la historia. De forma paralela al relanzamiento, ¿no?, de la corriente de los anales, esto es el origen de esta corriente. Cuando
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el contexto histórico de la Guerra Fría, la historiografía marxista comenzó pues un periodo de gran expansión en Inglaterra, en Gran Bretaña. El hito fundamental de tal proceso de crecimiento fue la fundación en el 52 de la revista Past and Present, promovida por un grupo de historiadores que tenían ideas marxistas, al que pertenecían el arqueólogo Gordon Childe, y el medievalista Rodney Hilton, entre otros muchos más. Este movimiento reacciona contra los vicios cientifistas y de la historiografía marxista soviética, en su contraparte. También es el desarrollo de estudios sobre un tema en común: los orígenes, el desarrollo y la expansión del capitalismo a la fuerza, teniendo en cuenta sus cambios económicos y también sociales. Por otra parte, si bien se reconoce de forma generalizada que el hito fundamental del desarrollo de la corriente historiográfica marxista británica fue la fundación de la revista Past and Present, no existe en torno al tema del origen y las influencias intelectuales de las tendencias, ya que varios historiadores han estudiado este tema, llegando a muchas conclusiones distintas. Es una corriente muy diversa. También se puede decir que supera el determinismo economicista y valoración de factores típicos de las superestructuras sociales, jurídicas, culturales, ideológicas y religiosas. Y por penúltimo tenemos a la cliometría norteamericana. ¿Qué es la cliometría norteamericana? Bien, es una corriente historiográfica nacida a mediados del siglo XX en Estados Unidos, que se caracteriza por la interconexión de las matemáticas,